Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida nuevamente a esta sección del primer Congreso de Turismo Regenerativo de Colombia. El día de hoy, en nuestra tercer masterclass, donde hablaremos acerca de esas herramientas desde el turismo científico que aportan justamente al turismo regenerativo. Y para ello tenemos una invitada muy especial que de eso, cuando uno dice hay diosidencias en los procesos, pues esta es una de esas. Bianca Suárez, que nos visita o digamos llegó a nuestro proceso desde San Andrés Islas, que ahorita nos contará un poquito si es de San Andrés, si vive en San Andrés y cómo es esa conexión que hace directamente con este proceso. Se une justamente a esta apuesta de nación en el turismo regenerativo. Bianca Suárez nos va a hablar un poquito ahorita de esas herramientas y de cómo a través de su historia profesional, académica, se viene formando y generando apuestas importantes en el turismo sostenible, el turismo regenerativo y otros temas que nos va a compartir el día de hoy. Recordemos que este congreso es organizado junto o aliados con la Gobernación de Antioquia, desde la Dirección de Turismo y la Secretaría de Productividad, desde la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Medellín y la Corporación Parque Arví, que nos hemos unido para generar una ruta de transformación de territorios, en este caso en torno a lo que es turismo regenerativo. Y hablamos con Bianca Suárez Puerta. Ella es diseñadora, doctora en semiótica, especialista en energías renovables y apasionada por acompañar emprendedores y comunidades que sueñan con destinos más sostenibles. Claro que ella nos va a contar que también tiene postdoctorado en temas de sostenibilidad y especializaciones. Y le damos entonces la bienvenida a Bianca. Y voy a empezar por una pregunta, Bianca. ¿A qué horas esta cantidad de aprendizajes y cómo los has combinado justamente con esta apuesta de comunidad y lo que nos vas a entregar, no solamente el día de hoy, sino en el Congreso, porque aprovecho para contarles que Bianca nos va a acompañar el 11 de septiembre en el Congreso y nos va a hablar un poco de un libro que están escribiendo desde su fundación, pero además que va a recoger los insumos y memorias de este congreso. Así que bienvenida Bianca y para todos nuestros espectadores, el día de hoy mucha atención porque todos vamos a aprender de turismo científico y esas herramientas cómo aportan al turismo de regeneración. Bienvenida Bianca, adelante. Muchas gracias, Omar. Antes de comenzar, pues, saber si me están viendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, Bianca, te escuchamos. ¿Y vieron mi pantalla antes de comenzar? Qué Sí, pena. sí, sí. La estábamos viendo, Bianca, adelante. Perfecto, listo. Qué pena. Bueno, pues, hola, muchas gracias, Yomaira Rosales, y pues muchas gracias al Parque Arví por esta invitación a este primer Congreso de Turismo Regenerativo, súper plausible y súper importante para el desarrollo de toda nuestra nación y de toda Latinoamérica. Bueno, yo soy Bianca Suárez Puerta, como ya me presentó. Hace más de 10 años acompaño principalmente a playas remotas, pero también a fincas, a empresas y organizaciones como la Fundación Ecoculture, y los ayuda a transformar sus ideas de turismo en experiencias de alto valor. Como ya dijo Yomaira, pues soy doctora en semiótica, soy coach de organizaciones y consultora en innovación, y la Fundación Ecoculture. En la Fundación Ecoculture estoy realizando mi segunda estancia postdoctoral financiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y hoy quiero pues mostrarles cómo las herramientas de la ciencia y del turismo científico pueden ser pues grandes aliadas para crecer su mercado, atraer turistas de mayor nivel y acceder a nuevas fuentes de financiación. Pero antes de comenzar, me gustaría saber quiénes de los que ya están aquí ya reciben avituristas o realizan turismo de naturaleza. Y si pueden, pues pónganlo en los comentarios, y si es el caso, pues dejen su página web o su Instagram y así como que vamos charlando un poquito.
Y así con las demás preguntas que les voy a ir haciendo, ¿sí? Porfitas. Y pues porque en este momento pues no los voy a poder leer, pero si de pronto Yomaira o los compañeros nos ayudan. También me gustaría saber quiénes de ustedes sueñan con que su finca, su cafetal o su hotel sea reconocido por algo único y valioso. Entonces hablemos de turismo científico. Así que de ciencia. La ciencia pues no es un laboratorio frío lleno de fórmulas. La ciencia es caminar tu finca con ojos atentos, es registrar todas las variables, es transformar esos registros en evidencias que tienen un valor para el mundo. Y un poco de eso se trata la ciencia. El turismo regenerativo eh, es ciencia, es la gran aliada porque permite pasar de la intuición a la demostración. Y pues todos sabemos que un bosque, que un cafetal, que una playa, que un viñedo, que inclusive el turismo regenerativo, el turismo de bienestar, pues en todos estos destinos hay una magia, pero cuando esa magia se mide, se cuenta, se comparte, pues se convierte en una historia creíble para turistas, para financiadores, para inversionistas y sobre todo para los aliados. Por ejemplo, si ustedes descubren que en su finca viven más de 45 especies de aves, pues eso es algo bonito para escuchar, claro, pero es un dato que no es científico, a menos de que se publique en plataformas globales como eBird o atraer observadores del mundo. En Colombia, ninguna finca es igual a otra, por más de que quede 1 kilómetro de distancia. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y seguro que hay más de 45 especies, no solo de aves, porque tenemos un montón de cosas para mostrarle al mundo y sobre todo a cualquier persona de la ciudad que necesita limpiar un poco su cerebro. Entonces, las diferentes especies de fauna pueden abrirte camino a buscar financiación en bonos de biodiversidad. Por otro lado, si muestras que tu hotel ahorra, por ejemplo, el 20% de agua gracias a prácticas sostenibles, pues eso es una evidencia que aumenta tu reputación y abre puertas a convocatorias de financiación verde. Pero mejor aún, si registras que tu comunidad participa en los recorridos como guías locales, principalmente mujeres, o que van niños, por ejemplo, de la escuela local, o que en tus recorridos se fomentan vocaciones científicas para niños, niñas y adolescentes, pues eso cuenta como un impacto social medible y que muchos inversores valoran como los fondos de regalías regionales en los que estuvimos participando con Ecoculture. Bueno, la ciencia definitivamente es el idioma universal que conecta tu territorio con el mundo entero. Y pues para llegar al mundo, el secreto está en lo que se mide y cómo se cuenta, como el libro del Principito. Lo que se mide puede mostrar su crecimiento, su regeneración, y eso es financiable. La ciencia a veces suena como algo complicado y aburrido, pero en realidad, y por eso es que tengo tantos estudios de María, es que la ciencia en realidad es muy sencilla, como cuando a Newton se le cayó la manzana en la cabeza y descubrió la gravedad, o dicho científicamente, la contemplación de una manzana cayendo de un árbol inspiró a Newton a investigar por qué los objetos caen hacia la Tierra y esto llevó a deducir las bases para la ley de la gravitación universal. Entonces la ciencia es un framework. Un framework no es otra cosa que un marco de trabajo, una metodología, un proyecto de investigación, un mapa, como lo quieran llamar, pero que te ayuda a no perderte en el camino. Un framework es como cuando organizas una cosecha. Entonces, primero revisas la tierra y después siembras y después cuidas y después cosechas, ¿sí? Es como el paso a paso. En ese orden, sin ese orden, pues sería pues todo un caos. Así que si tienes un framework, sabes exactamente cómo pasar de la idea a la experiencia y de la experiencia a la financiación. Por ejemplo, para la Fundación Ecoculture, la organización de mujeres ubicada en la isla de San Andrés, desarrollamos un framework de 4 pasos para el contexto muy específico de San Andrés. El principal dolor de la Fundación Ecoculture era generar recorridos o visitas más largas de un día
o el fin de semana y vender paquetes de mayor valor. Además, como Ecoculture queda en la isla de San Andrés, tienen otros dolores y necesidades más apremiantes, que es el core como del negocio de Ecoculture. La isla de San Andrés está ubicada en la segunda reserva de biosfera más grande del planeta, el Sea Flower. Sin embargo, y muchos de ustedes no sabían, estoy segura, sin embargo, por los terribles hoteles todo incluido y el turismo arrasador, pues importa más del 90% de sus alimentos y genera toda su electricidad con diésel. Y pues en nuestro framework, primero definimos qué era lo que queríamos mostrar. En ese caso comenzamos por mostrar o generar una red de aliados, ¿sí? Como para generar una red. Otras empresas con actividades de naturaleza en San Andrés y generar pues, paquetes más interesantes. Y también definimos recorridos de naturaleza que mostrar de la biodiversidad de la reserva de biosfera del Sea Flower, incluidas su riqueza cultural, porque pues acá hay raizales, hay musulmanes, y la idea no es hablar solo no en español, sino también en criollo, entre otras cosas. En un segundo momento, escogimos las herramientas de monitoreo. Usamos aplicaciones de ciencia ciudadana como eBird, como iNaturalist, y para un proyecto de regalías propusimos un punto de CoSnap instalado cerca del Jardín Botánico en San Andrés. Aunque los turistas y la comunidad toman fotos desde un mismo punto, que a lo largo de la historia y del año, pues se pueden ver los cambios del perfil de la playa. Y otra forma de monitorear la diversidad está instalada en cámaras trampa en las torres del sistema agrovoltaico para la seguridad alimentaria y la autonomía energética en fincas agroecológicas, parte de la red que les dije al principio. En un tercer momento de nuestro framework diseñamos experiencias y esta es la parte pues más enriquecedora para todas, porque es la transmisión social del conocimiento. No es solo caminar por la playa viendo pajaritos todo el día, sino participar en un monitoreo científico real. Y el turista no solo se lleva la foto, sino que además comprende ornitológicamente y sí, pero también se lleva el orgullo de haber contribuido en un proyecto científico global, midiendo árboles en su tallo, en su altura, como lo que hizo mi jefe ayer con los niños del colegio, pero también conociendo la flora tradicional, las hierbas medicinales, los frutos llegados desde Asia por los piratas. Y la experiencia pues también incluye dibujar los pájaros, los cangrejos endémicos y narrando pues lo que se observó. Y otra cosa que pues nos encanta es que al atardecer los visitantes son pescadores tradicionales por un día y pues ven las aves al atardecer rosado de San Andrés y terminan compartiendo un ceviche pues pescado por ellos mismos. Entonces, lo más importante, que esta es como la parte más, digamos que es difícil o más valiosa de nuestro framework, es saber cómo comunicar los resultados. Entonces, cada cierto tiempo compartimos los reportes de lo que hacemos y cómo estos datos ayudan a tomar decisiones por la gobernación de San Andrés, por ejemplo. Los informes de estos, por ejemplo, los farmer markets que Ecoculture organiza mensualmente, contamos cuántas mujeres participaron, cuántos kilogramos de comida se cosecharon. Entonces también publicamos los registros de pájaros observados en los recorridos y estos informes nos permiten mostrar cuánto había antes y cuánto hay ahora o los diferentes cambios también, pues por el cambio climático o las lluvias o los huracanes. Entonces ahora tenemos el reto de medir cuánta energía de diésel vamos a transformar en energía solar. Y pues estos datos comunicados en informes, con gráficas, pues nos ayudan para propuestas de premios que abren pues las puertas en autoridades ambientales y en financiadores, en inversores. Bueno, si quieren conocer más de todo esto que les estoy contando, pues por favor visiten Ecoculture. Bueno, pero como les dije al principio, no solo he trabajado en playas. Eh, en cafetales de Antioquia y en el consorcio cercano al glaciar de Santa Isabel, los turistas participan en control de polinizadores. Les voy a contar cómo fue. Imagínense que estamos en una finca cafetera en medio de las montañas verdes con un paisaje que huele a café recién tostado. Ese paisaje lo conocen muy bien. Y durante varios años, los dueños de la finca comenzaron a notar que había una disminución en la producción. Entonces, el problema estaba en que las flores no estaban siendo, digamos, como que bien polinizadas como antes, porque
a pesar de que parecía invisible el problema, pues la cosecha era cada vez más reducida. Entonces aquí es donde comienza la ciencia. El primer paso pues fue identificar el problema, la disminución de abejas y de otros polinizadores en la zona. Entonces no bastaba con la intuición, había que demostrar qué era lo que estaba pasando con datos. Entonces luego se escogió la técnica de monitoreo y vamos a hacer observación directa, súper sencilla en las flores y registro en bitácoras. Entonces los trabajadores, los guías y los turistas, que esto es súper clave, comenzaron a contar cuántas abejas llegaban en flores en determinados horarios. Esta metodología que me la enseñó uno de mis mentores, que se llama Camilo Botero, que con cada registro, por sencillo que parezca, se convertía pues en una evidencia hecha ciencia ciudadana. Pero esto no se quedó en números. El tercer paso fue convertirlo en una experiencia turística, o sea, en talleres de apicultura, donde los visitantes aprendían a reconocer las abejas y a descubrir el rol vital de los polinizadores en cada taza de café que disfrutaban en la mañana. Y pues la finca no solo mostraba cafetales, sino que ofrecía una vivencia educativa, transformadora y pues profundamente memorable de antes y de después de esos monitoreos. Y pues lo más divino fue la comunicación de todo este proceso. Todos estos datos, organizados en reportes sencillos y visuales, como las gráficas de las facturas de la luz, se presentaron a entidades ambientales y en programas de conservación y contamos pues una narrativa desde el punto de vista de las abejas. Y se pudo demostrar con cifras reales la importancia pues de proteger los polinizadores y se lograron pues apoyos económicos nacionales e internacionales para la conservación del territorio. Así que pues el problema, que era silencioso, nació un proyecto científico y desde ese proyecto nació una experiencia turística de alto valor y de esa experiencia pues surgió la posibilidad de financiación. Entonces todo gracias a una metodología súper sencilla, clara y pues aplicable. Entonces, entender un framework, o mejor dicho, una metodología, un proyecto de investigación, es como una receta de cocina. Y los ingredientes pues pueden ser cualquier cosa, pues porque en su finca, en tu finca, en tu hacienda, en tu hato, en tu viñedo, en tu destino de bienestar, pues los espacios son muy distintos. Puede haber recursos naturales, puede haber una comunidad interesante, una comunidad indígena, pueden ser los espacios, pueden ser las narrativas a la luna, pueden ser los desechos sólidos y pueden ser las energías renovables. Entonces, las herramientas, las técnicas de ciencia ciudadana, como por ejemplo cámaras trampa, apps, bitácoras, binoculares, discos SECHI, formularios de recolección de datos, los simples celulares pues pueden ayudarnos. Entonces, el resultado tiene que pasar por una experiencia, un itinerario, que además de traer turistas, pues genera datos valiosos para la sostenibilidad y para la financiación de tu proyecto. Entonces, lo más importante, que da herramientas para que eso cuente qué es lo que se está mejorando o qué es lo que hay que mejorar. Entonces, como pregunté hace un rato, ¿qué te gustaría mostrar de tu finca o de tu territorio? O si tuvieras un framework, ¿qué te gustaría mostrar? Las aves, el agua, los cultivos, el bosque, la reducción de basuras, el aumento de basuras, porque eso también es importante, la disminución del borde de la playa, la cantidad de comida a kilómetro cero. Entonces, ¿qué historia contarías de esos datos? ¿Cómo lo contarían las abejas, los caballos? ¿Cómo lo contarían esos otros protagonistas? Entonces, hasta ahora hemos hablado de frameworks, de metodologías, de proyectos de investigación y cómo organizar ideas, pero ahora pongamos esto como si fuera un menú de técnicas de turismo científico sin tecnicismos. Entonces, lo que ustedes necesitan son herramientas prácticas que puedan aplicar mañana mismo en su finca, en su cafetal, en su estancia, en su viñedo, en su granja agroecológica. Entonces, sí es una receta, pensemos que tiene entrada, plato fuerte, postre. Entonces, la entrada es lo más sencillo y asequible. Comencemos por diseñar experiencias usando herramientas de ciencia ciudadana como eBird o iNaturalist. Y para esto, pues solo necesitas un celular. Y lo importante es que a los niños les conecta un montón usar celulares en la naturaleza, porque uno dice, ay, no, es que el niño se va a aburrir. Entonces,
Los turistas registran aves, mariposas, plantas, flores y esos datos se suben a plataformas globales. Y bueno, ¿cuál es el valor de todo esto? Pues que tu finca entra en un mapa internacional de biodiversidad y ahora se parte pues de un mapa que ven turistas de todo el mundo y sobre todo que quieren visitar, porque eso no lo han visto cuando ellos están. Otra técnica súper sencilla son los cuadernos de campo para visitantes, cuaderno que compren en el día, en el de uno. Esto es un simple cuaderno donde los turistas apuntan lo que ven, aves, insectos, sonidos de la naturaleza. Algo súper lindo es comenzar a decirle a los niños o a los adultos o incluso a los adultos mayores, ¿cómo te imaginas, por ejemplo en San Andrés, un cangrejo? ¿Cómo te imaginas un cangrejo? Y le pides que lo dibujen en el cuaderno. Y luego, pues al hacer el monitoreo, vemos las diferencias entre el dibujo o la imaginación o el imaginario que tienen con la realidad. Y en ese proceso se cuenta, pues, para qué tienen estas pincitas, etcétera. Entonces, ese registro se convierte en evidencia y recuerdo a la vez. Entonces, lo mismo se puede hacer con una semilla de pino o con un coliflor. Las cosas más sencillas tienen las formas más raras del universo. ¿Alguna vez han probado poner una semilla de pino en agua, por ejemplo? Bueno, así que, por favor, pongan en los comentarios. ¿Imaginas a tus visitantes no solo sacando fotos en Instagram, sino creando un registro que da prestigio a tu finca? Y si te lo imaginas, ¿cómo sería? Ahora vamos con el plato fuerte. El plato fuerte son técnicas que atraen a turistas de alto valor. Una de las técnicas de turismo científico pues, más popular y que se encuentran en destinos como la finca Silvery es instalar cámaras trampa, que son de monitoreo de diversidad. Estas cámaras son como pequeños dispositivos camuflados que se ponen en los árboles y capturan imágenes nocturnas o que pasan de zorros, de venados, de tigrillos, de monos o de aves esquivas. Y los turistas aman pues revisar esas fotos como, ay, mira la cara que hizo y pues sentirse exploradores. Además, esas imágenes pues sirven como evidencias para proyectos de conservación. Llegaron más, llegaron menos, etc. Entonces, otro plato fuerte son los mini laboratorios de agua o de suelo con kits sencillos que se pueden medir el pH, la turbidez o la calidad del agua. Y en otros proyectos medimos el pH con herramientas que se compran en el Mercado Libre o que se pueden fabricar fácil como un disco Secchi, SCCI, Secchi, para medir la turbidez de un lago o del mar. Y el turista vive la experiencia de ser científico por un día. Y estos datos organizados pues se convierten en indicadores ambientales para presentar a inversores. Y si miden con disciplina y con constancia, pueden saber qué factores afectan su destino, o sea, el destino de su territorio. Mostrar un antes y un después. Y ahí es en donde se evidencia la regeneración. Así que, bueno, ¿cuál de estos platos fuertes podría servir en tu finca y sin grandes inversiones, solo con creatividad y voluntad, obviamente? Ahora vamos a lo rico, a los postres. ¿A quién no tiene un estómago aparte para los postres? Las ricas y dulces experiencias memorables y de impacto. En Cauca, por ejemplo, para la maestría de innovación social, dirigida por Laura Sandoval, una gran amiga, diseñamos la experiencia de construcción de nidos para aves. Primero, pues le mostramos al turista la creatividad que tienen las aves para crear sus viviendas y así las aves, pues las aves sí que saben de arquitectura basada en la naturaleza. Ese es otro tema que me gusta muchísimo. Luego desarrollamos pues actividades prácticas. Los nidos de pájaros se pueden hacer con residuos sólidos encontrados, primero recolectados como por los turistas, y donde los viajeros pues participan, aprenden, crean y pues dejan huella, obviamente. Otro postre que me encanta son las expediciones ciudadanas, como la expedición Sea Flower de Cocucho, que son varias actividades, como caminatas temáticas, en las que pues cada visitante usa su móvil para aportar datos que luego se consolidan en un modo de souvenir digital. Entonces, después de un recorrido robusto de 4 días, no solo una tarde,
En esos 4 días por realizarlos, realizamos avistamientos, cocinamos recetas tradicionales de rondón en leña, pescamos pez león, que es una plaga, hicimos cabalgatas en la playa y claro, pues siembras de manglar y de cultivo de coral. Entonces, el verdadero postre está en crear ese dashboard, ese tablero con esos indicadores que pues quedan en la página web, pero también se le pueden entregar para que él se los lleve para la casa. Entonces, esas gráficas con indicadores también pueden ser pósters físicos, o sea, un póster que ponen a la entrada de la finca, pueden mostrar litros de agua ahorrados, pueden mostrar kilogramos de CO2 evitados, pueden poner el porcentaje de ingresos que le quedan a la comunidad o el porcentaje de mujeres contratadas o los kilogramos de kilómetro cero o menos de 5 kilómetros que compren las cosas cerca para evitar los kilogramos de CO2. Entonces, el visitante se lleva un recuerdo que es tangible de su aporte y siempre querrá volver a ver cómo ese dashboard ha mejorado, ha cambiado. Entonces, si ustedes tienen una finca que harían que su destino no sea solo un destino de un fin de semana, sino que sea de más tiempo, que lleve a voluntarios a quedarse un mes, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería ese postre favorito? ¿Qué experiencia haría que su visitante quiera volver una y otra vez? Y que sea obviamente diferente cada vez. Entonces, como se dan cuenta, un framework no es otra cosa como de científicos en bata, encerrados en un laboratorio, sino que un framework es una cosa sencilla, es un proceso de organizar experiencias con un propósito. Es atraer turistas de mayor nivel, es generar datos que cuentan historias, es narrar historias, es construir evidencias sólidas para crecer el mercado y sobre todo la financiación. Vamos para allá. Entonces, cada finca, cada playa, cada cafetal puede escoger su propio framework, el que mejor le sirva, con el tiempo que pueda, el que funcione con su identidad, con sus capacidades, con su visión. Entonces, todo eso, aunque sin tecnicismos, es muy técnico, porque para que todo esto realmente funcione, necesitamos que haya un diseño de una experiencia. Pues en el turismo regenerativo, con herramientas científicas, no se trata solo de instalar una cámara o de usar una API ya. Obvio que no, porque pues qué aburrimiento. El turismo regenerativo se trata de crear un viaje completo, un itinerario para el visitante. Es un viaje que comienza antes de que llegue a tu finca, continúa durante su estancia y se prolonga mucho después que regrese del viaje, ya cuando el visitante esté en su casa. Está la parte más importante. Y debe ser algo que querrá visitar en fotos, que le contará a sus amigos y que debemos garantizar que querrá regresar a ver la regeneración. Entonces hablemos del antes de la visita. La visita empieza cuando el futuro turista descubre tu historia en Instagram o le cuentan algo de ti o te busca en la web, te busca en redes y entonces en el WhatsApp te pide pues que le mandes el precio y lo que incluye. Al enviar la información ya debes transmitir valor, que tu finca no es una más, que ofrece una vivencia única con un impacto real, global. Entonces, antes de llegar, envíale una breve historia, o sea, ya listo, ya agendó, ya compró. Entonces, antes de llegar, envíale una breve historia, una foto de un ave rara que solo llegará allá, un dato sorprendente como el café que probarás depende de estas pequeñas abejas que vamos a monitorear juntos. O también, otra cosa que me gusta un montón es mostrarle un mapa interactivo donde ubicar de antemano la ruta que va a recorrer. Así ya llega con un sentido de pertenencia, como si hubiera empezado la expedición desde su sofá, tomando la decisión de compra o ya haciendo las maletas. Entonces muéstrale que podrá participar en un conteo de aves, que alimenta una base de datos global, sin decirle que sí, sí, solo es como es tener una expectativa, es el valor, es la diferenciación. Entonces puedes decirle que tendrá que descargar una app para identificar aves y que va a llenar un cuaderno especial y que va a tener badges como cuando uno va a Disney, por ejemplo,
Ese pequeño detalle pues genera una intriga, ya que no es solo un viaje, sino es el inicio pues, de una aventura científica. Y luego está el durante la experiencia, que es lo que más conocemos. Entonces, cuando el visitante llega, le das un buen mojito hecho con frutos locales sin alcohol, y el diseño de la experiencia lo hace sentir parte de algo pues muy especial. No solo camina por un sendero, sino que se convierte en un explorador, en un científico ciudadano, aprende, registra, aporta. Entonces, otra cosa es que puedes incluir, por ejemplo, códigos QR pegados en los árboles que llevan a escuchar audios explicativos, como en un museo al aire libre. Y una vez en la playa de Bobalito pusimos desde un celular vocalizaciones de primates y llegaron otros monitos, eso fue muy divertido. Entonces, hay que enriquecer la experiencia y que no sea solo una caminata o una contemplación abstraído de la realidad, sino que sea participativo, que sea una inmersión divertida, diría mi jefe Adriana Williams. En ese momento en que el turismo científico transforma una simple actividad en una vivencia inolvidable. Y bueno, llegamos al gran después, que es el verdadero valor y cómo se consolida la regeneración cuando el turista se va y sigue recibiendo noticias tuyas, como un pequeño reporte de las especies que ayuda a registrar, o un correo agradeciéndole su aporte en el monitoreo del agua, o una foto grupal de un taller. Es ese souvenir digital que él puede imprimir y dejarlo, por ejemplo, en su nevera, como cuando uno va a San Francisco o a Nueva York. Entonces, también puedes pedirle que se tome una foto o un mini videíto con su souvenir artesanal, por ejemplo, hecho de desecho de coco, desde su cocina. Entonces, esa memoria, ese recuerdo, esa frase que él dice, lo convierte en embajador de tu finca y lo anima a regresar y a recomendarte. Pero bueno, ¿qué es realmente valor? Porque hablo de eso desde el principio, pero ¿qué es crear valor? ¿Y cuál es el valor de un monitoreo científico? Porque pues uno cree que el valor no es el precio de la noche de hospedaje, pero pues el valor es esa suma de todo lo que la experiencia genera en la mente, en el corazón, en la conciencia del visitante, pues porque lo que uno conoce lo ama. Entonces, el valor es emocional, lo que recuerda, lo que siente, pero el valor también es social, lo que puede compartir y lo que se siente orgulloso de contar. Estuve en esta parte, en este lugar. Pero claro, el valor también es económico, lo que está dispuesto a pagar, a recomendar. Pero también, y esto es súper importante para inversionistas, que es hacia dónde vamos, el valor es ambiental, el impacto positivo que sabe que dejó en tu visita. Y pues cuanto más valor creas, pues más dispuesto está el turista a pagar una tarifa más alta y pues a regresar. Y lo mejor, pues me parece a mí, entre más interés despiertas en inversionistas que buscan proyectos sólidos, pues es como algo que mueve, que moviliza, que te hace crecer. Por ello, pues el turismo científico es también hablar de growth marketing en clave regenerativa. Y pues para decirlo rápidamente, el growth marketing se escucha como pues algo muy Silicon Valley, creo yo, pero en realidad es muy científico, es muy útil y para el turismo regenerativo en general porque significa crecer de forma medible, sistemática, sostenible. Y no es hacer marketing por intuición ni subir posts, es probar, es medir, es ajustar continuamente lo que funciona mejor para atraer y para fomentar clientes. Y esto significa publicar dos versiones de un post, por ejemplo, sobre tu finca. Uno mostrando aves y otra mostrando talleres con la comunidad. Y medir cuál de las dos genera más reservas. Esto también hace parte de los monitoreos científicos. Entonces puede ser ofrecer dos experiencias diferentes. Una caminata guiada con un ornitólogo experto y otra con un monitoreo con aplicaciones de ciencia ciudadana. Y analizar cuál de las dos experiencias genera más satisfacción y sobre todo repetición. Y pensemos en turistas locales, sobre todo, turistas de menos de 10, 20 kilómetros. O sea, turistas de San Andrés, locales de San Andrés. Ese proceso de medir, de aprender y de mejorar es también un proyecto científico, igual que un experimento, recopilas datos, sacas conclusiones, explicas lo aprendido.
Entonces, ¿y cómo todo esto le sirve a la financiación de mi proyecto de turismo regenerativo? Porque cuando un banco, un fondo de inversión, un programa de cooperación internacional ve tu proyecto, ve que tu proyecto tiene experiencias únicas, memorables, que crea valor con datos, que aplica un enfoque científico para crecer como el growth marketing, pero hay otros, que entiende que tu finca no es un riesgo, sino oportunidad sólida de inversión. Eso significa diseño de experiencias, más construcción de valor, más growth marketing, y que no es una moda, sino que es un pasaporte para crecer, para atraer turistas de alto valor, para acceder a financiación que necesitas, para transformar tu territorio. Entonces, la clave está en el antes, es en la anticipación, que sientan que no van a consumir simplemente una actividad, sino que van a vivir una experiencia que ya empezó a correr desde que confirmaron la reserva. Y lo mismo en la búsqueda de financiación. No es que el inversionista sienta que la inversión es potencialmente un riesgo, sino que tu empresa ya está confirmando que el retorno de la inversión está asegurado. Un retorno ambiental, social, gubernamental o ESG. Entonces, eh, pues si lo pensamos de una manera más sencilla, ahora llegamos a la parte que suele parecer como lejana o que no tiene relación con el turismo regenerativo y a veces parece casi imposible, pero es la financiación. Entonces, las ciencias económicas del turismo científico, del turismo regenerativo. Muchas veces escucho a emprendedores de turismo que me dicen, quiero ganar premios o apliquemos esta convocatoria o cómo se consigue un bono de biodiversidad o cómo conseguimos inversión internacional, pero eso es solo para ganadores o no sabemos cómo escribir una convocatoria. Entonces, la financiación llega cuando tienes evidencias o tienes un plan de crecimiento sustentable, sustentable en el ambiente, en la sociedad, en la cultura, en la gobernanza. ¿Y qué son esas evidencias? Pues son datos de lo que estamos hablando, convertidos en historias que cualquier financiador entienda en pocas palabras. Por ejemplo, aves registradas. Imagínate que en un año se reportaron 85 especies en nivel, de las cuales 5 eran migratorias y 3 eran endémicas. Entonces, ese dato se convierte en un argumento poderosísimo para los fondos de conservación de biodiversidad. No sueles decir, tenemos pájaros, sino que es mostrar con número cuántas plataformas reconocidas, no, o sea, no solamente la foto. Otro ejemplo que me parece súper valioso es la cantidad de agua ahorrada. Y eso lo he visto en varios hoteles y en Airbnb por Medellín y Antioquia. Supongamos que tu hotel instaló sistemas de recolección de agua lluvia y ahorró 12.000 litros en un mes. Esto es un KPI medible. Bueno, ¿qué es KPI? Es un Key Performance Indicator o un indicador clave de desempeño. Es una métrica medible que se utiliza para evaluar la eficacia de una empresa o de un proyecto, una estrategia. Y es un indicador para alcanzar objetivos estratégicos específicos. Para cada organización, para cada proyecto, ayudan a monitorear ese progreso, esa regeneración y a tomar decisiones informadas y obviamente a realizar ajustes estratégicos. Así que cuando lo pones en un tablero, en un dashboard, en una gráfica para tus turistas o inversionistas, ellos ven cifras de tu impacto ambiental y con ese número, pues puedes presentarte a convocatorias de eficiencia hídrica o de cambio climático. Entonces, uno de los valores que me parece más reconocido en el contexto latinoamericano es el porcentaje de ingresos comunitarios. Eh, entonces, si de cada $100 que entran a tu finca, 30 se quedan en guías locales, mujeres emprendedoras o en productores de alimentos de la zona, pues ese porcentaje se convierte en oro frente a los financiadores que buscan proyectos con impacto social. Entonces, eso es evidencia de inclusión, de justicia social, de sostenibilidad. Un indicador algo más volátil, pero llamativo a los públicos internacionales, es la cantidad de CO2 evitado. Entonces, supongamos que calculas el CO2 que dejas de emitir gracias a paneles solares o a vehículos eléctricos, o simplemente porque fomentas transporte compartido entre los visitantes, o porque compras comida a locales en menos de 10 kilómetros. Si al año logras evitar la emisión de 2 toneladas de CO2, pues esto puede soñar pequeño, pero frente a un inversionista significa un compromiso real con acciones por el clima. Bueno, tengo una herramienta de presupuesto en mi página web que puedes descargar.
Y así funciona la magia. Es un turista que ve en tu web que tu visita contribuyó a 15 kilogramos de CO2 o se siente pues algo valioso, significativo. Entonces un financiador ve el mismo dato en tu informe de sostenibilidad y piensa, pues este proyecto vale la pena, mide, este proyecto es confiable, aquí vale la pena invertir, porque al final lo que se mide se financia. Entonces, por eso, y aquí por favor anoten sus respuestas, ¿cuál de estos indicadores ya estás midiendo de manera informal? Sí, puede ser el agua, por ejemplo. ¿Y cuál te gustaría empezar a registrar para abrir puertas a la financiación? Así que no necesitas pues ser un científico de bata blanca, necesitas ser un contador de historias con datos. Y esos datos son los que pueden transformar tu finca en un destino de alto valor, sostenible, atractivo para turistas e inversionistas. Bueno, te conté que tengo una herramienta de presupuesto en mi página web que puedes descargar este link. Hay una parte de ejemplo de lo que hacemos en Ecoculture para que se hagan una idea, tiene divisas, etcétera. Bueno, en este primer Congreso de Turismo Regenerativo y acompañado por los aprendizajes de la Fundación Ecoculture y de Playa Corp y de muchos otros que han hecho crecer mi camino académico y científico, pues empezamos con una idea sencilla, que la ciencia no es algo lejano, sino un lenguaje cercano que cualquier finca, cualquier hotel, comunidad puede hacer para crecer su idea. Hablamos de cómo pasar de la intuición a la demostración y de cómo un framework ordena el proceso y da claridad. Vimos un menú de técnicas concretas, fáciles de aplicar en tu día a día, un cuaderno, un binocular. Descubrimos la importancia de diseñar experiencias antes, durante y después para crear valor real y entendimos que ese valor cuando se mide y se comunica se convierte en crecimiento del mercado, en turistas de mayor nivel y sobre todo pues en acceso a la financiación. Y quiero que nos quedemos con una frase. Lo que se mide se financia y lo que se cuenta crece. Porque tu finca, tu hotel, tu cafetal, tu playa no son solo un negocio, son un laboratorio vivo de regeneración, son un museo al aire libre de biodiversidad, de historias de cambio climático que el mundo necesita escuchar. Ahora la pregunta que me encantaría que escribieran, ¿vas a seguir invisible o vas a tomar acción para que tu proyecto sea reconocido antes y después de tu metodología? Y te invito a que pongas en los comentarios a qué te comprometes a transformar en tu destino turístico. Así que bueno, estoy aquí para acompañarte en este proceso como investigadora, como coach de ideas de negocios. Mi trabajo en Ecoculture es pues ayudar a diseñar frameworks, a medir evidencias y a contar historias de la manera en que enamoremos a turistas, a niños, a ancianos, a parejas, a extranjeros, a inversionistas. Entonces, como ya les dije, pues no necesitan ser un científico, solo necesitan contar historias con datos y esas historias son las que harán crecer tu mercado y atraer financiación. Y eso es todo. Sí, escucharon, y eso es todo. Si lo que hiciste fue dejarnos antojados de todo lo que hay que trabajar en el tema de turismo. Yo que he tenido la bendición que no se me olvide, todo esto que hemos dicho está en el libro que vamos a dejar de memorias del Congreso, que no solamente va a tener mis ideas, sino las ideas de todos los que han participado en los diferentes masterclass y lo que vamos a hacer el 11 y 12. Entonces, pues, los invitamos también a después tener esa guía que obviamente va a ser descargable para todos ustedes. Así es, Bianca. Y lo decía hace un momento, y es que yo que tenía la oportunidad de estar en territorio, de trabajar en territorio con las comunidades, uno de los retos más importantes, como lo acabaste de decir, y es que lo que se mide se financia. Nosotros decimos lo que se mide se controla, pero sin duda alguna es absolutamente aplicable y apunta a esa necesidad que tenemos los territorios o que tenemos en los territorios, y es que nos cuesta generar ese control en el buen sentido de la palabra, porque necesitamos saber quiénes llegan, de dónde llegan, cuál fue ese aporte que ese visitante hizo al territorio y que el territorio
tuvo en beneficio de no solamente temas económicos, sino como bien lo mencionaste a lo largo de tu ponencia, de devolverle o de recuperar esos saberes y obviamente no solamente en temas, digamos, culturales o en expresiones culturales, sino de ese entorno que se habita, ¿cierto? Entonces, supremamente interesante. Por aquí, Bianca, nos hacen algunas preguntas. Una de ellas dice, ¿quién financia estos modelos de investigación? Actualmente en el suroeste antioqueño estamos haciendo algo donde vamos a medir el modelo regenerativo de un grupo de empresas. ¿A quién o a qué entidades o cómo acercarse para buscar esa financiación, encontrar esa financiación? Eso sí hay muchísimo. Lo que más hay es convocatorias. Lo que hay es que tener, casi que uno no se queda corto en convocatorias. Obviamente desde mi lugar y yo como consejera científica nacional, pues obviamente busco financiación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero pues la competencia es grandísima. Entonces hay muchos en Fontur, hay en el Ministerio de Agronomía, no, el Ministerio de Turismo, Dios, el de agroecología también presentamos, pero son muy regionales. Entonces, a veces están buscando cosas relacionadas con comida, a veces están, por ejemplo, también Beto de Silver y me decía que en la Sociedad de Ornitología también hay convocatorias, también hay fondos. O sea, fondos de verdad lo que hay. Lo que toca es saber escribir, escribir con datos, contar buenas historias, ser muy sucinto, tener evidencias y buscar todos los días se propone una convocatoria alrededor del mundo. Así que Sí, solo hay que buscar. y lo mencionabas ahorita en el cierre de tu ponencia y es tener cifras, es decir, tener datos, porque los datos nos permiten tomar decisiones informados y obviamente administrar el riesgo. Y para quienes están interesados en este tipo de respuestas, los invitamos porque el martes a las 5 de la tarde tendremos un masterclass que va a estar enfocada justamente en cooperación internacional, o sea, cómo acercarnos a esos fondos de cooperación internacional con casos de éxito que ya tenemos demostrados en el oriente antioqueño, en Antioquia y en otras latitudes, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Y quienes estarán en el Congreso el 11 de septiembre presencial en la Corporación Parque Arví, tendremos un panel que hemos habilitado con cooperación internacional, con empresas especialistas en el tema de sostenibilidad y con la banca, así como la conocemos, Banco de Bogotá, Da Vivienda, que nos van a decir, mira, nosotros tenemos a veces recursos que se nos quedan ahí porque no se presentan. Entonces, vamos a tener respuestas muy acertadas y muy cercanas para que ustedes puedan también tener acceso no solamente a la información, sino a los asesores que les puedan apoyar en ese proceso. Por aquí tenemos, a ver, otro comentario. Bueno, Jacqueline López nos cuenta que tiene una experiencia láctea en la finca de tradición lechera hace más de 40 años y nos comparte el link de Instagram para que los visitemos. Les pido a Wilmar Barrera y a los demás que pongan esos comentarios en YouTube, porque pues acá se nos quedan un poco perdidas. O sea, digamos como que aquí dentro de esta plataforma se nos borran. En cambio, si los dejan en YouTube, otras personas pueden conocer sobre el lácteo sano, por ejemplo. Entonces, sería súper positivo que pongan allá en ese sitio público de YouTube. Gracias, gracias Bianca. Y Wilmar nos va a apoyar entonces con eso. Bueno, no sé si de pronto tenemos más preguntas en el chat. Alguien del equipo interno que verifiquemos si tenemos preguntas. Yo creo que por aquí tenía una. Vamos a ver. Puedes buscar las convocatorias, por ejemplo, en el ministerio, busca convocatoria. La palabra convocatoria va a aparecer en los ministerios, en las secretarías, siempre hay convocatorias. Entonces, así es. Convocatorias de financiación, hay convocatorias de biodiversidad. A veces creemos que el tema científico es muy específico, y bueno, claro, sí lo es, pero pues podemos ver la simplicidad que podemos aplicar gracias. Entonces, es muy sencillo, es principalmente ver qué es lo único, qué es lo valioso, qué es lo
interesante, porque uno dice, ah, pues ese pajarito que yo veo ahí todos los días. Entonces, cuando uno va donde un campesino, pues el pajarito, pero cuando uno se da cuenta que eso es único, cuando uno le da valor a eso que es único, pues se puede convertir en un proyecto de investigación. Entonces, cómo crecieron, cómo antes era uno y ahora son 55 pajaritos, una gran familia de pájaros. Entonces, son cosas Sí. así. Bianca, ya para cerrar y que hagamos como un punto de reflexión para cerrar esta masterclass, ¿tú cómo ves realmente el futuro en Colombia de lo que es el turismo científico y el turismo regenerativo? De paso se ha dicho que ya empezaron a hablar de turismo restaurativo, pero bueno, quedémonos ahorita en turismo científico y turismo regenerativo, que es lo que estamos, digamos, aprendiendo, emprendiendo e implementando. Bueno, hablemos un segundito del mundo y en el mundo pues obviamente el cambio climático, los recursos renovables no son tendencias, sino son desde hace mucho tiempo. Tener un auto híbrido estaba en tendencia desde el 94 en Estados Unidos. Entonces, lo que yo pienso al respecto es que es más un turismo de restaurativo en el sentido en que yo cómo voy a sentir el bienestar al compartir, a participar de esto. Entonces no es como, ay, qué estrés, voy a monitorear hormigas, porque hasta eso se monitorea en África. Pero, o sea, las costumbres o los hábitos o las cosas que hay en diferentes insectos. Pero, pero digamos que en Colombia es importante pensar cómo necesitamos restaurar los territorios, no solamente como que voy a sembrar más árboles, porque es muy posible, sino también entender cuál es la cultura que está detrás, porque somos una población, un país que tenemos más de 68 lenguas originarias. Entonces, tenemos una biodiversidad altísima. Entonces, la ciencia no es solamente ornitología o aves o pájaros, sino también la cultura. Y eso es ciencias sociales. Entonces, a pesar de que eso suena como lo que voy a estar hablando de raizales en San Andrés, pues eso es lo que más parecía interesante. Digamos que el turismo sexual le parece muy interesante, pero no hablando desde ese lugar, sino por ejemplo en comunidades indígenas también sería muy interesante pensar en esa restauración de los saberes tradicionales. Eso parece un poco como muy del otro mundo, pero es que si no conocemos lo que tenemos, pues no lo vamos a disfrutar. Entonces lo mismo pasa con aves, pájaros, plantas, lo que sea. Lo importante es darle valor y yo creo que esto tiene pues muchísimo potencial porque en Colombia estamos descubriendo el turismo cuando es la principal fuente de ingresos en lugares como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia. El turista es el que le da sustento a la economía. Entonces, para nosotros también, con un país tan rico y tan biodiverso, desde Chocó hasta Guajira, San Andrés, pues tenemos muchísimo que mostrar. Así es. Bianca, bueno, te agradecemos mucho y justo lo que acabas de mencionar, trabajar con las comunidades, tener en cuenta todo el tema ancestral, todo el tema cultural, nos da paso a nuestra masterclass del día de mañana, que estaremos con dos personas muy bellas que se han unido para hacer trabajos en Colombia hace un buen rato. Estaremos con Juliano y Marcela desde Santa Marta, quienes nos hablarán un poquito acerca de tejiendo territorios, viajar desde lo regenerativo, y quienes también estarán presentes en la agenda que tendremos dentro del el 11 de septiembre. Estarán presencial, podrán interactuar con ellos y que les cuenten un poco acerca de todas esas experiencias que han tenido en territorio, en Santa Marta, con la comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, con los samarios, digámoslo entre comillas, de a pie, que hacen parte también de ese proceso. Así que, Bianca, mil gracias porque definitivamente este trabajo ha sido maravilloso. Encontrarte así una diosidencia, vamos a tener la oportunidad de conocerte, de estar contigo, de compartir contigo en el Congreso y quienes nos han seguido aquí y que nos verán ya después, que no será en vivo, nuestro video queda guardado en el canal de YouTube
de la Corporación Parque Arví podrán acceder. Les invitamos a que lo compartan. Realmente hemos tenido hoy material muy importante, la que tuvimos ayer, la que tuvimos el jueves pasado, y seguimos. Nos quedan 2 masterclass, que es calentando motores para este gran encuentro de este congreso. Ya nuestras experiencias a los 3 territorios están totalmente copadas, o sea que delicioso saber que estamos emprendiendo de la manera correcta, en el camino correcto. Un abrazo gigante para todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde nuevamente. Bianca, nuevamente gracias. Y seguimos en conexión. Recordamos que este es una idea, un trabajo que viene desarrollando la Gobernación de Antioquia desde la Secretaría de Productividad y Competitividad o Desarrollo Económico, con la Dirección de Turismo de la Gobernación, más la Secretaría de Turismo de la Alcaldía de Medellín y la Corporación Parque Arví. Un abrazo para todos, una feliz tarde. Chao, chao.